Bueno, muchachos, muy buenas noches. Sabemos que estamos en época de novenas, que es difícil conectarse hasta ahora, pero igualmente esta charla hace parte de lo que es las charlas del reto 3, ¿no es cierto? Que es una semana donde estamos haciendo un reto y también las charlas, justo la de hoy, la del día miércoles, es para los que están haciendo el reto y en general para todos los deportistas que entrenan con nosotros. Denme un segundito antes de empezar, voy a abrir acá el balcón que si no tengo mucho eco. Listo, ahí sí se escucha mucho mejor. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del HIIT. ¿Por qué queremos hablarles del HIIT? Porque sin duda es una de las herramientas que más TikToks tiene, que más Reels en Instagram tiene, que más evidencia científica también tiene. Pero el problema es que en la actualidad tanta información permite que mucha desinformación sea basura, no sea óptima. Entonces vamos a explicarles qué es un hit, explicarles cómo se hace un hit, cómo es el hit tradicional y cuáles son las nuevas tendencias para aplicar el hit y para qué sirve, todo lo que ayuda, etcétera. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de qué es, a ver que esto no pasa, de qué es el HIIT. El HIIT básicamente traduce entrenamiento de intervalos de alta intensidad, o sus siglas en inglés, High Intensity Interval Training, es lo mismo, pero muchas veces nos han confundido con dejar la palabra alta intensidad en el aire. Uno queda como, ¿qué es alta intensidad? Alta intensidad es 50 kilómetros por hora, o alta intensidad son 300 vatios, o alta intensidad es una zona versus mis propios umbrales, o alta intensidad son pesas. Pues acá vamos a hablar del intervalo de alta intensidad en los deportes de endurance. Para que estemos hablando de HIIT, tiene que ser intervalado, ¿sí? Porque si no es intervalado, si es un batacazo duro, pero único, no es HIIT, es un gran esfuerzo pero no es HIIT. El HIIT es un entrenamiento que tiene intervalos, los intervalos tienen periodos de esfuerzo y de reposo o recuperación, ese descanso puede ser total o activo, y a una intensidad objetivo, no es cualquier intensidad por encima del umbral ventilatorio 2 o por encima del umbral de lactato, o pongámoslo en palabritas más fáciles de la nuestra, no es cualquier intensidad por encima del umbral de potencia funcional o por encima del umbral de ritmo para los runners. No, es entre el 90 y el 100% del VO2 máximo. Ojo, del VO2 máximo, no del FTP. Y hay que diferenciarlo del SIT. Acá se los tenía. Lo voy a mostrar con el marcador. ¿Qué es el SIT? Lo mismo que el HIIT, pero en vez de high es sprint. Sprint Intensity Interval Training, que son mucho más cortos en duración, son esos trabajos en zona 7 o en zona 6 muy alta, intervalados también. Es diferente el HIIT al SIT. ¿Y por qué queríamos empezar hablando de esto? Porque uno se mete a Instagram y ve que no, que esta es la nueva moda del HIIT. 1 minuto y medio en zona 5 y dos de descanso, 10 veces. Y ya se van a dar cuenta de que eso no constituye ninguno de los modelos de planificación del HIIT por una razón fisiológica muy clara que vamos a ver más adelante. Entonces, para aterrizar el concepto, el HIIT es un entrenamiento de intervalos, esfuerzo, recuperación, acá entre el 90 y 110% del VO2 máximo, que vendría siendo entre el 110 y el 115% del FTP. Es diferente cuando hablamos porcentajes del FTP a porcentajes de el VO2 máximo. Y acá quiero que tengan algo en cuenta, y es que si ven la zona 5 de Andy Kogan, que es con la que nosotros trabajamos en sus planes de entrenamiento, va del 106 al 120, pero para que el hit sea perfectamente eficiente, debe estar entre el 110 y el 120. O sea, la parte más baja del rango
de esa zona 5 se nos puede estar descachando ligeramente en el estímulo fisiológico que queremos. Acá a mano derecha les dejo una gráfica de cómo se comporta el VO2 máximo. Es dependiendo de la intensidad, no de la duración. A mayor intensidad, más oxígeno voy consumiendo. Llega un punto en donde, aunque aplique más intensidad, no hay más consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el aporte no oxidativo, o como le llamaban antes, anaeróbico al ejercicio, se hace más grande. Y antes de pasar de esta diapositiva, porque no quiero ser demasiado teórico y que de pronto no me estén entendiendo, no lo tengo en las diapositivas, pero les voy a definir de manera muy corta qué es el VO2 máximo. El VO2 máximo es la capacidad máxima en mililitros por kilogramo minuto de oxígeno que tiene mi organismo de inhalar, llevar a los pulmones, intercambiar el oxígeno entre el alvéolo, esas bolsitas chiquitas dentro del pulmón, y la circulación pulmonar, llevarlo al corazón, bombear esa sangre con ese oxígeno, llevarlo a los tejidos e intercambiar los tejidos de todo el cuerpo. La máxima cantidad de oxígeno que yo puedo transportar, ese es el VO2 máximo. Eso es lo que queremos estimular. Y ya sabiendo qué es el HIIT, ¿para qué sirve el HIIT? Acá les dejo esta tablita. Recuerden que esta charla queda grabada por si se perdieron los primeros 2 minutos de la charla o algo así. Tranquilos que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos este y muchas charlas más. Entonces, acá está. Vamos a ver para qué nos sirve ese HIIT. Nos va a ayudar al incremento del volumen plasmático. Este cuadrito es del libro de Andy Coggan y Hunter Allen, que ya es viejito, la verdad, pero sigue muy vigente, que es el volumen plasmático, la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo. El HIIT nos va a ayudar a eso. ¿Y qué permite? Que yo tenga más sangre, que voy a poder transportar más oxígeno y nutrientes a todo mi organismo. Me va a aumentar las enzimas mitocondriales, que son esas mitocondrias, esos pequeños organelos, organitos que están dentro de la célula y que se encargan de producir la energía en la célula, junto con el oxígeno y y digamos que y la glucosa principalmente, el glucógeno y la glucosa principalmente durante las altas intensidades. Por eso no estoy diciendo grasa, sino glucosa, porque estamos hablando del VO2 máximo. Vamos a incrementar el umbral del lactato, que es el mismo umbral ventilatorio 2 con diferencias teóricas, pero están más o menos por la misma intensidad. También va a ser similar, no exacto, a un FTP bien calculado, va a ser similar, entonces también nos va a ayudar a mejorar eso. Va a incrementar el tamaño de las reservas de glucógeno. Recuerden que esas reservas de glucógeno son el tanque que tenemos en el músculo, es la gasolina que podemos almacenar en el músculo. Y ojo que acá no está diciendo que incrementa eh, acá no está diciendo que llena las reservas de glucógeno, acá está diciendo que incrementa el tamaño de la reserva. O sea, acá lo que hacemos cuando entrenamos es que hacemos más grande, ¿sí? Hacemos más grande el tanque para que le quepa más gasolina. Vamos a tener una cierta hipertrofia de las células musculares, o sea, van a hacerse más fuerte también nuestro músculo. Miren que es muy diferente a cuando trabajamos zona 2, zona 3. En zona 5 ya empieza a generar de verdad más fuerza porque hay más tensión muscular. Vamos a convertir fibras rápidas en fibras intermedias. Eso para un velocista no será muy bueno, para un fondista será positivo. Va a incrementar el volumen sistólico del corazón. ¿Qué es el volumen sistólico? Cuando el corazón hace tuk-tuk. El segundo tuk es cuando la sangre sale hacia todo el organismo. ¿Y cómo se incrementa el volumen sistólico? Haciendo los ventrículos del corazón no solamente más fuertes, engrosando sus paredes, sino también más amplios. Cabe más sangre dentro de ese ventrículo y cada contracción saca sangre por todo el organismo y al tener más volumen en el ventrículo, necesito menos pulsaciones y voy a estar mejorando mi capacidad aeróbica. Miren todo lo que me mejora eso. Y obviamente, pues al estar trabajando el VO2 máximo, ¿qué voy a mejorar? El VO2 máximo.
que siempre nos han dicho, no, el V2 máximo es una capacidad muy genética, poco mejorable, pero sí se puede mejorar, sobre todo cuando parto del desentrenamiento, cuando parto del sedentarismo. Posiblemente Egan Bernal, luego de todo lo que ha entrenado en su vida, ya no tenga más hacia dónde mejorar su VO2 máximo. Posiblemente Nairo Quintana, cuando está fuera de forma y cuando está en forma, no cambiará 2-3% su VO2 máximo. Pero si nosotros partimos del sedentarismo a entrenarnos, puede incrementar y mucho. Ya si llevamos más de 7 años practicando el ejercicio, nuestro VO2 máximo tendrá un margen muy chiquitico de mejora y será más bien una ondulación entre los momentos de forma y fuera de forma. Pero acá viene algo que les quería resaltar, porque claro, uno ve todos estos triangulitos tan importantes, ¿sí? En la zona 5 y uno dice, no, pero yo qué hago haciendo que base, es que haciendo zona 2 eso no mejora nada, en vez de estar haciendo zona 5 de una vez. Calma, calma. La zona 5 si bien me trae grandes mejorías, grandes adaptaciones se llaman, al mismo tiempo me genera una alta carga de fatiga. Y para yo poder hacer de manera exitosa los intervalos del HIIT, o sea, para poder lograr hacer estos trabajos de zona 5 y recordemos que no es zona 5 bajita, es zona 5 medio, medio alta, bien hechos, yo tengo que tener varias cosas. Uno, buenas reservas de glucógeno, ¿sí? ¿Y cómo voy a conseguir esto? Trabajando zona 2, zona 3, porque si tengo reservas de glucógeno muy chiquiticas, empiezo el HIIT y al segundo intervalo se me acabaron las reservas, chao. Entonces, no puedo empezar haciendo HIIT. Segundo motivo, necesito buena recuperación, porque si yo hago el segundo intervalo y ya estoy aniquilado y no estoy recuperando, pues no voy a ser capaz de hacer, como vamos a ver ahorita, de los 4 a 6 intervalos que necesito para llegar a la carga óptima y a las buenas adaptaciones del HIIT. Entonces no tiene sentido. Primero yo tengo que asegurar poder completar el HIIT para luego hacer el HIIT. Y hay gente que me dice, no, 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 pero hagamos desde el inicio HIIT porque eso también mejora eso. Y al principio no me van a quedar tan bien hechos y ya luego me quedan bien hechos. Pues lamento decirles que así no funciona. ¿Por qué así no funciona? Porque para yo lograr una adaptación tengo que imprimir un estímulo adecuado. Y si yo hago 2 repeticiones de HIIT, eso no es un estímulo adecuado, es un estímulo demasiado pequeño que no me va a generar la adaptación que estoy buscando. A pesar de que lo esté sufriendo, no, el cuerpo no está de carga como para generar el estímulo. Por eso tenemos que llevar la progresividad. Y ahí viene alguien que me dice, no, pero es que yo veo a los pro haciendo periodización inversa. Sí, pero son los pro, porque los profesionales llevan más de 7 años haciendo su deporte, que es una de las condiciones para ser exitoso en una planificación inversa, y tienen adaptaciones crónicas, o sea, ya su organismo ha adaptado el ejercicio de tal manera que aún fuera de forma, ya tienen unas condiciones naturales que les permite ejecutar el HIIT. Pero eso son excepciones. Y no es que yo como recreativo llevo 7 años haciendo esto, entonces ya puedo. No, porque es que nos bajamos de la bici 2 meses. Oh, es que yo he sido juicioso los últimos 7 años. Sí, pero entrenas 1 hora a la semana. El tamaño de las adaptaciones crónicas no es la de un profesional que entrena 4 horas y media, 5 todos los días durante 7 años. Entonces, ahí es importante tener eso en cuenta para que no caigamos en el error de pronto pensar de que podemos llegar a zona 5 y ya, porque lo que vamos a empezar a hablar suena muy bonito, pero hay que estar bien planificado y ese es el objetivo de esta diapositiva. Yo quiero parar acá un segundito. Sé que esta parte ha sido supremamente teórica y que prácticamente no hemos hablado nada del título de la charla, que son tendencias modernas del HIIT, que ya vamos a empezar a hablarlo. Para sacar un espaciecito y que ustedes, si tienen alguna pregunta de lo que he hablado anteriormente, la realicen y continuemos, que al final esa es la idea de estos espacios, que ustedes puedan preguntar, porque si no, pues se meterían a verlo en YouTube y ya. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Demos ahí un minutico para que la planteen. La pueden prender el micrófono y decirla, escribirla por chat. Bueno, creo que no hay muchas preguntas. De verdad no les dé pena que ese es el objetivo de este espacio.
Entonces vamos a empezar hablando del HIIT clásico. No podemos hablar de las tendencias del HIIT modernas, pues, o las nuevas tendencias del HIIT, sin hablar cómo es el HIIT clásico tradicional, bien estructurado, del que nos habla la ciencia. El HIIT clásico, ¿cómo es? 4 a 6 intervalos, 4 a 6 repeticiones de 4 a 6 minutos con una relación trabajo-descanso 1-2. ¿Qué quiere decir esto? Por cada minuto trabajado se descansan 2 para una recuperación completa. Vamos a ver que por acá creo que hay una pregunta. Nicolás, buena pregunta. En zona uno no hay adaptaciones. Zona uno no trae adaptaciones, trae beneficios, que la palabra adaptación es diferente a beneficio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo adapto, estoy generando un cambio en mi organismo que me lleva a poder desarrollar mejor una capacidad física. En cambio, un beneficio es diferente. Ejemplo, beneficios de la zona uno: ayuda a remover las sustancias de desecho que quedan de las altas intensidades del ejercicio, ayuda a llevar oxígeno a los tejidos para como acelerar la recuperación, ayuda a incrementar ligeramente el gasto calórico de un día de descanso. Entonces, esas tres son beneficios de la zona uno, pero como tal no genera adaptaciones. La zona uno tiene unos beneficios, pero las adaptaciones son propias de zona dos. Por eso nosotros cuando les mandamos fondos en zona 2 y tanto, somos tan insistentes de que no pasen demasiado tiempo en zona uno, porque a veces salen a hacer fondo y son 4 horas, y uno ve y 2 horas fueron de zona uno, otra hora y cuarto de zona 2, 30 minutos de zona 3 y 10 minutos de zona 4. Pues la verdad es que fue un entrenamiento que sí, esta primera parte nos ayuda al gasto calórico, posiblemente que hayamos bajado un poquitico de peso nos ayude en la bici, pero se desperdició en gran medida el potencial de ese entrenamiento de zona 2 por en la bajadita de los repechos no pedalear, por ir demasiado suave, que claro, uno cuando dice zona 2, eso tan fácil, la primera hora, pero a la cuarta hora, en un repechito que empieza medio hacia abajo, uno tener que montar el plato para que no se caiga de zona 2, empieza a ser retador y eso es parte de lo que hay que trabajar en la zona 2, pero muy buena pregunta ahí, Nico. Entonces, sigamos con el hit clásico. La recuperación completa es en proporción 1-2, o sea, si hago un intervalo de 4 minutos, necesito 8; si hago uno de 6 minutos, necesito 12 minutos para una recuperación completa. Esto es la teoría. Cuando uno individualiza en cada uno de ustedes, se da cuenta que hay unos que recuperan por completo en una proporción 1:1.8, otros que se demoran 1:2.1. Hay cierta movilidad, pero en el global de las personas, un 1-2 es una recuperación completa. ¿Que siempre hay que hacerlo con recuperación completa? No. Uno puede hacer hit con recuperación incompleta, incluso hasta 1-1, 4 minutos de trabajo por 4 de descanso, que es mucho más duro. Pero volvemos a lo que hablábamos en la diapositiva anterior. No es la forma de comenzar a trabajar. ¿Cuál es la forma de comenzar a trabajar? 1-2, y cuando yo ya esté logrando con suficiencia esos trabajos, pues lo voy recortando en las recuperaciones para aprender a trabajar sobre la fatiga, para aprender a oxidar el lactato, para otras capacidades que también son importantes. Cuando yo hago un trabajo de 4 series, de 4 minutos, el tiempo total que yo estoy trabajando la zona 5 son 16 minutos. Pero el tiempo real que estoy generando un estímulo fisiológico al VO2 máximo en mi organismo son 6 minutos. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo a hacer el hit, cuando van 1 segundo, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mi cuerpo todavía está funcionando con ese superávit de energía que yo tenía. Entonces todavía las pulsaciones, el estrés no ha llegado al VO2 máximo, a pesar de que vaya a los mismos vatios. El organismo se demora en generar ese intercambio de oxígeno. Y como estoy perdiendo aproximadamente 2 minutos y medio, ¿sí? Me quedan, y son intervalos de 4 minutos, me queda solamente 1 minuto y medio, donde de verdad estoy estimulando el VO2 máximo. Por eso, con 4 intervalos de 4 minutos, yo estaría consiguiendo 6 minutos de estímulo eficiente sobre mi VO2 máximo. Diferente si hago 6 intervalos de 6 minutos, mucho más duro, que estaría consiguiendo 36 minutos totales
de estímulo muscular, pero 21 minutos de estímulo metabólico sobre el VO2 máximo. ¿Por qué se los pongo en dos renglones separados? Porque el estímulo muscular también es importante y también nos puede hablar un poco desde la fatiga. Entonces acá vamos a ver de que sí, el estímulo muscular es importante porque queremos ganar fuerza muscular, ¿cierto? En parte del HIIT, acordémonos, hace un par de diapositivas hablábamos de que también genera esa hipertrofia, entonces también el tiempo de carga muscular, que ese sí es el tiempo total, es importante. Eso sí, vemos que con el HIIT clásico, si bien es muy útil, si bien sirve mucho, si bien uno mejora mucho, es limitada su capacidad de aporte de estrés metabólico para mejorar el VO2 máximo. Vamos a empezar a hablar entonces un poquito de las nuevas tendencias de HIIT. Este es el HIIT de 40-20, que nosotros se los tenemos a ustedes como noruego en nuestras carpetas de entrenamiento. Ustedes saben que ya van más o menos unos 6 mesecitos que lo tenemos y que es lo mismo, 4 a 6 intervalos. Esto vendría siendo un solo intervalo. Cada uno de estos cachitos, por así decirlos, vendría siendo una repetición y estaríamos hablando de que son de 8 a 12 repeticiones. Una repetición sería los 40 segundos de trabajo versus los 20 de recuperación. Vamos a ver, creo que por acá hay una pregunta. No, yo creo que no estabas ahorita que empezamos la charla, porque el HIIT es solo en zona, solamente entre el 90 y el 100% del VO2 máximo, ¿sí? Y estaríamos hablando de un 110 a 120% del FTP. El 105 del FTP, si bien es descrito como zona 5 VO2 máxima, se puede quedar cortico muchas veces. Ahí aprovecho para decirles que estoy seguro de que hay mucha gente que no vio el principio de la charla, no les dé pena preguntar, no se vayan a sentir regañados ni mucho menos, sino para que recuerden que esta charla queda grabada y la pueden ver completa en YouTube, porque ahorita cuando empezamos habían como 30 y ahí ya han habido casi 50, entonces es normal pues algunos momentos. Apenas acá se las compartimos vía YouTube. Entonces, si yo hago 4 intervalos de 8 minutos, como se describen acá, estaré logrando 32 minutos de totales de estímulo, pero de esos con un verdadero efecto fisiológico estaremos hablando de 12 minutos. O sea, casi el doble que el trabajo anterior. Y van a ser unas fatigas similares. Entonces acá viene uno de esos importantes sustentos de por qué el HIIT noruego o ese 40-20 está siendo tan importante, porque con una carga de trabajo muy similar a la anterior, estoy logrando una mayor adaptación metabólica. Y ni se diga cuando yo lo llevo al extremo. 6 intervalos de 12 minutos, esto ya es para profesionales prácticamente. Voy a estar logrando 72 minutos de trabajo y 42 minutos de estímulo efectivo. ¿Por qué se hacen estas cuentas? Por lo mismo, porque miren que no se comienza, no se llega, acá estos punticos que se ven en la gráfica es el consumo de oxígeno, la línea puntuada horizontal que tenemos acá es el 90% del VO2 máximo y miren que se demora casi 4 o 5 minutos en entrar a hacer el estímulo. Entonces, esos primeros 4 o 5 minutos entre comillas, no estoy logrando la adaptación. Por eso el intervalo mínimo son 8 minutos de tiempo. Acá ya no puede ser como en el HIIT clásico que era de 4 a 6 minutos. Si acá yo hago 4 minutos, no hice nada. ¿Por qué? Porque al tener esos micro descansos, pequeños descansos, el VO2 máximo se demora más en llegar allá. Que también el hecho de poder tener esos micro descansos me permite quedarme allá mucho más tiempo. Entonces, esta es una de las grandes tendencias, exigen mayor volumen de trabajo, exigen un mayor tiempo, una mayor capacidad, concentración, la precisión de llevar los vatios al rango que es con mucha precisión. Digamos que técnicamente más complejo, necesita una mayor
disponibilidad horaria, pero sin duda, pues tiene también unos grandes beneficios. Ustedes se van a encontrar en nuestra carpeta que vamos a tener tres intervalos de 8 minutos y ustedes dicen, uy, pero yo aprendí en las diapositivas que lo mínimo, entre comillas, son 4 y 8. ¿Qué pasa? Es que si ponemos 3 y 8 minutos, que en nuestra carpeta de trabajos hay así, no va a dar 12 minutos, sino que posiblemente nos va a dar menos tiempo efectivo de trabajo. Y uno dice, ah, qué triste, sí, pero pues en 45 minutos, en 50 minutos, que hay veces tienen ustedes para entrenar, pues no nos caben más intervalos. Ese es el motivo. Por eso les quiero ser claro de que este tipo de trabajos necesita una mayor disponibilidad horaria y por eso a veces por nuestras ocupaciones, a pesar de que entre comillas sea mejor el hit noruego, vamos a tener que utilizar el hit clásico, que es mucho más sencillo, entre comillas, en la disponibilidad horaria. Ahora, este es un tipo de hit nuevo también. Esta imagen les comparto ahí, nos la consiguió Elian, uno de nuestros profesores, uno de nuestros entrenadores, que ha sido de los que ha estado, digamos que, más cercano en todo el desarrollo de estas nuevas tendencias de hit, junto con la investigación dentro de la empresa, que si está por ahí conectado, pues un saludito, que él me ayudó bastante en este tema de las diapositivas para hoy. Este es un hit que es conocido como decreciente, como ven, empieza haciendo 3 minutos de trabajo o 2 minutos y medio de trabajo, pues hay diferente literatura, luego viene por casi más o menos la mitad del tiempo de descanso y va decreciendo el tiempo de trabajo y decreciendo el tiempo del descanso. Hacia el final casi terminaría pareciéndose como a un hit noruego, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Como ven, versus el noruego, cuando vamos a la aplicación mínima, ¿sí? Del esfuerzo, que serían 4 intervalos de 12 minutos, porque acá no es que vamos a tener de 12 minutos, de 8 minutos a 12 minutos, no, acá prácticamente son de 12 minutos porque estos descansos grandes nos obligan a hacer los intervalos casi que de una duración fija, incluso pudieran ser de más minutos, pero vamos a hablar de una duración muy estándar de 12 minutos. Nos vamos a dar cuenta de que, claro, 28 minutos de trabajo efectivo, pero al final si los llevamos al máximo, que serían los 6 intervalos de 12 minutos, estaríamos hablando de 42 minutos de estímulo, que es exactamente lo mismo que me logra el hit noruego. Entonces, son dos variantes que nos van a permitir introducir más variabilidad. Este hit decreciente todavía no lo tenemos. La verdad estamos estudiando si lo incluimos o no dentro de nuestra batería de entrenamientos, porque es más complejo de ejecutar aún que el hit noruego y la verdad no tiene muchas más beneficios en minutos total de estímulo. Necesita una mayor disponibilidad horaria, o sea, necesita más tiempo para poder ser trabajado y sabemos que una de las grandes limitantes es el tiempo. Y por último, cualquier errorcito, por ejemplo, si ustedes ven acá estos punticos, se llega al 90% del V2 máximo casi al final de esos 3 minutos. Y en este descanso, mire que empiezan a caer. Si uno este descanso no lo hace de 2 minutos, sino que se equivoca por 2 minutos 20, pues pucha, me toca volver a empezar a remar desde allá abajo para conseguir otra vez el 90% y es más fácil un error. Es un trabajo que tiene que ser mucho más preciso y que nos daría un mayor margen de error. Y por último, tenemos este trabajo que es un invento nuestro que se llama el hit noruego modificado por Threshold, que tiene esta estructura, lo mismo, 4 a 6 intervalos, la misma proporción de recuperación, simplemente que acá empezamos con un intervalo de 2 minutos y medio, buscando que esto, que a los 2 minutos y medio vamos a llegar fisiológicamente a ese consumo de oxígeno. Y a partir de ahí vamos a introducir una serie de noruegos que puede ser perfectamente de 6 a 8 repeticiones. Acá como lo vemos tenemos un ejemplo de 7 repeticiones. Entonces puede ser de 6 a 8 repeticiones que son 40 segundos de estímulo y 20 segundos de recuperación. ¿Cuánto dura más o menos? Más o menos cada intervalo, entre 8 minutos y medio y 12 minutos. Esa es la duración
promedio. ¿Cuál es la ventaja de este trabajo? Que garantizamos llegar al estímulo fisiológico o a la adaptación y luego sostenerlo con los noruegos, pudiendo trabajar más con menos fatiga, con un tiempo total de estímulo, miren, 36 a 72 minutos, prácticamente el mismo que el anterior, o sea, también necesita disponibilidad horaria, eso es uno de sus pecados, pero como ven, cuando está en el rango inferior, que podemos trabajar un poquitico más corto, al no ser obligatoriamente 12 minutos, sino de ser de 9, igual vamos a estimular muy buena cantidad de tiempo fisiológicamente hablando el estímulo desde 24 minutos y ya si lo llevamos al máximo con 6 intervalos de 12 minutos, estaríamos hablando de 48 minutos de estímulo efectivo, incluso más que los noruegos y que los hit decreciente. Entonces, esta es la tendencia a la que nosotros estamos apuntando. Claro, para lograr hacer esto, tenemos que haber hecho una buena pretemporada porque son trabajos estructuralmente demandantes, o sea, hay que tener fuerza para ejecutarlos, hay que hacer una buena base aeróbica, que pues, no significa hacer zona 2 a lo loco, no, hay que mantener trabajos de fuerza, hacer trabajos de zona 3, algo de sweet spot, para poder recuperar bien entre intervalos, para poder tener buenos depósitos de glucógeno y poder desarrollar estos trabajos. Incluso habrá que hacer primero intervalos noruegos antes de hacer estos, para aprender a hacerlos, para ya tener un superávit energético para poder tolerar este estímulo fisiológico. Entonces hay que ir con una progresividad de las cargas, pero para que sepan que este sí ya lo tenemos, este es un muy buen entrenamiento, que incluso es una modificación, es una especie de híbrido entre estos dos tipos de HIIT que diseñamos nosotros mismos y bueno, ya esas son las tendencias nuevas, ¿cierto? Esas son las tendencias nuevas en cuanto al HIIT. Vamos a leer un segundito las preguntas. David acá nos pregunta, ¿entrenando por frecuencia cardíaca es factible en los noruegos o solo por potencia? La realidad es que solo por potencia. Y te voy a explicar por qué. La frecuencia cardíaca tarda más o menos entre 2 y 3 minutos en llegar a, al objetivo de lo que está, a la zona que estamos trabajando. ¿Sí? Tanto es así que mira que me devuelvo. Acá él va a la misma intensidad que acá. Acá en el segundo cero y acá en el segundo 200 va a la misma intensidad, pero mira la diferencia en pulsaciones. Pues esto no son pulsaciones, esto es consumo de oxígeno, pero recordemos que el consumo de oxígeno es dependiente de las pulsaciones, porque esa hace parte de ese consumo máximo de oxígeno que es el transporte del mismo. Entonces, cuando va subiendo, te garantizo de que el comportamiento de la frecuencia cardíaca va a ser muy similar a este comportamiento del oxígeno. Entonces, va a perder mucha precisión y como te das cuenta, son intervalos de duración muy corta, 40 segundos por 20 segundos, y no se alcanza a reflejar bien el comportamiento. Cuando uno hace este entrenamiento noruego, parece que fuera el pelito de Bart Simpson diagonal. Cuando uno hace este entrenamiento, parece que fuera acá una subida de la frecuencia cardíaca y acá aparecería el pelito de Bart Simpson ya horizontal. Pero la realidad es que con frecuencia cardíaca lo mejor sería hacer un hit clásico, porque la verdad es que el hit noruego o este modificado es bien difícil pues de ejecutar con frecuencia cardíaca, por no decir casi que imposible. Listo, muy buena pregunta. ¿Cómo se realizarían en running? ¿Sí? Eh, acá, listo, pensé que era la misma pregunta, pero no. ¿Y cómo se realizaría en running? Con tus zonas de entrenamiento personalizadas, yendo en la zona 5A durante el estímulo y en zona 1 durante el descanso. Pero es exactamente igual, incluso en running nosotros también tenemos estas sesiones. Estas sesiones no son exclusivas de ciclismo. Estas sesiones también existen en running. Esos descansos entre los noruegos afecta cuando se descansa por debajo de ese rango de potencia propuesto, no afecta en nada. O sea, el descanso no le recomendamos que sea total, porque el retomar la actividad incluso pudiera tener algún riesgo, pero que sí puede ser zona uno muy zona uno muy zona uno no hay ningún problema. David, gracias a vos. Bueno, por ahí veo que todavía hay personas que se están uniendo.
pues ya estamos acabando, estamos en la sección de preguntas. Recuerden que esto queda grabado, sé que lo he repetido varias veces, pero lo pueden ver en el canal de YouTube. Ahí hay muchos videos muy bacanos que pueden estar disfrutando. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, los leemos. Han existido preguntas muy buenas el día de hoy. A ver, digamos que hay tres o cuatro grupos de series. El tiempo de descanso entre cada grupo de series afecta. Nicolás, sí, ahí es donde la proporción trabajo-descanso es 1 a 1, más o menos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, si haces un noruego de 8 minutos, el tiempo no hay que contar los 20 segunditos de descanso entre comillas, entonces podrá ser más o menos, si trabajaste 8 minutos de noruego, unos 12 14 minutos de recuperación para que sea una recuperación completa. Si vas acortando los descansos, vas a empezar el siguiente intervalo con más fatiga y eso pues digamos que pudiera condicionarte un poco el que puedas lograrlos todos. Si ya estás logrando los 4 o 6 intervalos bien, fácil entre comillas, porque estos trabajos nunca son fáciles, con suficiencia más bien, y sientes que puedes empezar a recortar los descansos, lo hablas con el entrenador para empezarlo a hacer y empezar a trabajar sobre la fatiga, que también es una capacidad importante. En estos trabajos no hay cadencias establecidas. Esto es a la cadencia ideal propia, que hay tips básicos, pero es un tip muy básico. Y ojalá es que estén entre los 75 y 95 pedaladas por minuto, o entre las 170 y 185 pasos por minuto si es running, ¿sí? Pero miren que es un rango muy amplio, porque al final lo que importa es más la intensidad que la ejecución. Ahora, a principio de año, seguro estarán ustedes teniendo trabajos de baja cadencia, de alta cadencia, pero ya cuando estamos trabajando zonas tan altas, sí lo hacemos en la zona ideal de cada uno, porque estamos buscando más una adaptación metabólica que de otro tipo. Para Chico que pregunta cómo es la hidratación y alimentación durante este tipo de entrenamientos, con muy buenos carbohidratos, con muy buen líquido, mínimo 750, 800 mililitros de líquido por hora, con ojalá aprovechando para hacer algo de entrenamiento intestinal, mínimo 60, 80, incluso hasta 90 gramos de carbohidrato por hora, pero recuerden que si ustedes en los entrenamientos van a encontrar siempre cuando le den clic cómo alimentarme hoy, ahí les va a decir puntualmente cómo alimentarse para ese entrenamiento. Entonces, como entrenan con nosotros, ahí lo pueden ver súper fácil. No es tan grave que pues sí, que esté más amplio el descanso pues sí, como entre un intervalo, entre una serie y otra, perdón, tienes razón, entre una serie y otra no importa que se amplíe mucho el descanso, a menos de que quieran trabajar descansos reducidos para trabajar sobre la fatiga, porque pues ahí el chiste sí es que los descansos sean reducidos, pero si los descansos no son reducidos, sino que son convencionales y pues hay una bajada en el medio pues que te hace alargar el descanso entre uno y otro, no hay lío. Lo que en los noruegos ni en los modificados puede ocurrir por nada del mundo, es que se amplíen esos 20 segundos de descanso entre esos que son entre cada repeticióncita. Esos sí no se pueden ampliar porque se daña la cinética del VO2 máximo. Acá Elian nos hace una anotación muy importante y en el tema de la cadencia es que si lo vamos a hacer en simulador, cuando voy a entrar a esa zona 5 pues ¿qué pasa? Se pone el simulador duro, entonces por ahí unos 4 o 5 segundos antes de que entre a la zona 5 empezar a pelear un poquitico más rápido para que no se nos pegue el simulador en el modo EDG. Willman, sí lo puede hacer, eso sí, tiene que ser en una subida, ojalá entre el 6 y 8% fija, que tú lo fijes, calcules, saques tus zonas por vatios, entre comillas, de un test en ese mismo lugar y hagas los trabajos a partir de las zonas que salieron de ese mismo lugar ahí mismo para que sea comparable. Si ya luego cambias de lugar o algo así, ya no va a ser muy aplicable. Aplica la utilización de geles con cafeína.
Claro que sí, es un buen momento para probar lo que vas a utilizar en carrera, que no siempre tienes que utilizarlo, no siempre tienes que utilizarlos. Puedes utilizar geles normales y de vez en cuando probarlos de cafeína para ver si te sientan bien y cuál es la marca que vas a utilizar en competencia. Recuerda que la cafeína no te aporta más energía. Lo que aporta la energía de los geles son los glúcidos, los carbohidratos. La cafeína lo que hace es que tú percibas menos el esfuerzo, que utilices un poquitico más las grasas como fuente de energía. Tiene otros beneficios, pero no, la cafeína como tal no aporta energía. Entonces hay que garantizar muy buenos glúcidos y también nos puede ayudar esa cafeína. Si sobre todo esos días que, uy, de pronto amanecí con el tono neural un poquitico bajito, un poquitico vagal y que me está costando un poquito llegar a las zonas, de pronto la cafeína nos puede ayudar ese día a llegar a esas zonas. O ya muy cerquita a la carrera para acabar de probar esa parte intestinal y hacer los trabajos en la parte alta, alta de la zona para acabar como de mejorar bien. Pero muy buena pregunta. Bueno, chicos, yo creo que esas fueron todas las preguntas. De verdad, muchas gracias. Qué bacano tantas preguntas y de tanta calidad en la charla. Le agradezco a Alexis si nos para ahí la grabación y ahorita